Foro Bíblico Responde. Partiendo del hecho de que la maldición a Dios implicaba la muerte, un ejemplo de ello lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 10, y leo lo que dice allí: que dos hijos de Belial se sienten frente a él y testifiquen contra él diciendo: has maldecido a Elohim y al rey, y haréis que lo saquen fuera y lo apedreen hasta que muera. Esto fue lo que le pasó a Naboc cuando fue codiciada su viña. Pero mi pregunta va partiendo de la palabra maldecir, en el Salmo 10, en el verso 3, y voy a leer en la versión Reina Valera 60, dice así: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Dios. El mismo texto, pero en la versión textual, en la Biblia textual, en la tercera edición, leemos de la siguiente manera: porque el malo se jacta de lo que su alma ansía, y el avaro maldice y aborrece a Yahvé. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué en el texto de Reina Valera dice bendice al codicioso, y en la Biblia textual dice el avaro maldice y aborrece a Yahvé? ¿Cuál es lo que se aplica allí en la traducción para el cambio de estas dos palabras? Esa sería mi pregunta. Excelente ejemplo de lo que veníamos hablando, ¿no? Bendecir, maldecir, que es la misma palabra, pero que tiene que ser aplicada según contexto. Obviamente, mira, la respuesta más directa que yo puedo darte aquí es, obviamente, por el contexto. A mí me parece que la lectura de la traducción Reina Valera mueve a perplejidad, porque una persona que hasta con sus actos puede maldecir a Dios, especialmente por la avaricia, ¿no? La avaricia es pecado y dicen que la avaricia es idolatría. Entonces, dice el apóstol Pablo. Entonces, imagínate que vaya con esto a bendecir a Dios. Podría tratarse, tú me podrás decir, de un acto de cinismo, ¿no? Que bendice a Dios de los labios para afuera, pero por dentro lo está maldiciendo. Pero esto no es lo que dice el texto. El texto no nos presenta esto como una ironía, sino como un acto descarnado y muy sencillo, y que está a la luz del sentido común. Entonces tenemos aquí: porque el malo se jacta de lo que su alma ansía, y el avaro maldice y aborrece a Yahvé. Entonces, esto es una cuestión que la palabra bendecir aquí, pues no cabe. Está hablando el salmista, pues, está hablando de lo que hace el malo, Entonces, fíjate el versículo 2, ya empieza a identificar de quién va a hablar, quién es el sujeto. El sujeto del versículo 2 es el impío. Bajo la soberbia del impío, el pobre es consumido. Y entonces después viene la aseveración: queden presos en las trampas que ellos mismos urdieron. ¿Quién es? ¿El pobre o el impío? Pues lógicamente el impío, no el pobre. Entonces después dice: porque el malo, ellos mismos, en el versículo 2, te trae el sujeto al versículo 3, porque el malo se jacta de lo que su alma ansía, y el avaro maldice y aborrece a Yahvé. O sea, aquí tenemos impíos, malos, avaros,
y entonces por la altivez de su rostro el malvado no inquiere. Elohim no está en sus pensamientos. Esto lo podemos traer a colación del versículo 4 al versículo 3. Entonces todo este contexto nos muestra a nosotros que el salmista está hablando de los caminos torcidos, del malvado, de que tiene los juicios de Dios lejos de su vista, que desprecia a todos sus adversarios y dice en su corazón: no seré conmovido jamás, el infortunio no me alcanzará. De manera que todo esto, y todavía sigue hablando en la segunda parte acerca del malo, y en la tercera parte, y en la cuarta parte. Entonces, finalmente en el versículo 12 es cuando va a hablar de la parte positiva. Levántate por todo esto que te he dicho, le está diciendo el salmista, por toda esta, recapitulemos, Dios, y entonces por todo lo que te he dicho, de esa injusticia que veo desde que se abren mis ojos hasta que se cierran mis ojos, entre las cuales el avaro maldice y aborrece a Yahvé, y esto, ¿y cómo es que los dejas vivos todavía? ¿Cómo es que no veo tu justicia en la tierra? Entonces le dice el salmista: levántate, oh Yahvé, oh él, alza tu mano y no te olvides del humilde. Y de nuevo vuelve a explicarle a Dios su querella. Versículo 13, habla del malvado de nuevo, y piensa el malvado en su corazón que no le pedirás cuenta. Por eso es que maldice, claro, porque piensa que no le va a pedir cuenta. Y así todo el contexto, al versículo 17 cambia y dice: tú has oído el anhelo de los humildes, sosiega su corazón, no tienes atento tu oído para vindicar a los huérfanos y a los oprimidos, para que el hombre de la tierra no vuelva a causar opresión. Pero esto lo dice en función de un tiempo magno, de un estado dimensional y temporal que es la Biblia, ¿no? Porque nosotros vemos que en estos 6.000 años, desde que Dios ordenó los cielos y la tierra, John, vemos a la injusticia sentada. Eso es lo que dijo el Eclesiastés. La estamos viendo, la vemos desde el principio. ¿Por qué razón? Porque Cristo triunfó en la cruz, pero nosotros no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Lo que vemos es a un hecho un poco menor que los ángeles, coronado de honra y de gloria, pero lo vemos por fe. De manera que hoy todavía estamos pasando por esta situación de injusticia. La injusticia hoy, la justicia hoy sufre. Durante 6 milenios la justicia está sufriendo. Bienaventurados, dice el Señor, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dice son saciados, serán saciados. Una promesa, y lo va a hacer. En el milenio de Cristo, la justicia va a reinar. Pero cuando después haga nuevos cielos y nueva tierra, la justicia va a morar. Quiere decir que no va a tener ninguna oposición. Aún en el milenio, por eso dice que el Mesías viene a regir este mundo con vara de hierro. Entonces por 1000 años la va a regir con vara de hierro, y a la fuerza la gente va a tener que ser justa y aceptar la justicia. Pero va a reinar. Una cosa es que reine y otra cosa es que la justicia more. Entonces este salmo habla de un estado de tiempo largo, de 6 milenios, en lo cual el salmista ve esta situación y clama a Dios, como clamaba también Habacuc. Y el Señor le dijo: no se tarda, la visión no se tarda, escríbela porque no se tarda. Sí, pero para el Señor que no se tarde a lo mejor son 2, 3 mil años, y que son 3 días para Él.
Entonces, esa es la dimensión, como el punto de vista que nosotros tenemos que tener esto. Y dentro de este contexto, para contestar tu pregunta, pues directamente, es que aquí debe traducirse: el avaro maldice y aborrece a Dios, por todo el contexto que está ahí, bien sea cercano o un poquito más lejano. Quiero ponerte otro ejemplo muy interesante que tiene el antiguo pacto, el hebreo, y es en el libro, si me quieren acompañar, en el libro del profeta Zacarías. En el libro del profeta Zacarías, al final habla del pastor herido, en el capítulo 13. Voy a dar un momento para que ustedes busquen en Zacarías capítulo 13. Y después que está esta parte maravillosa donde dice que le preguntará, el pueblo de Israel le preguntará a Jesús cuando venga, le preguntará en el versículo 6, ¿qué heridas son estas en tus manos? Esta es una de las partes más reveladoras de que Jesús es el Mesías de Israel. Y fíjense ustedes la ceguera del pueblo de Israel, que teniendo este versículo hoy, muchos de ellos, pues la mayoría, se mantiene oculto este versículo. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de los que me aman. Y después el versículo número 7, de una manera inaudita o inusitada por lo menos, habla de lo siguiente. Dice, oh espada, levántate contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahvé Shebaot. Hiere al pastor y sean dispersadas las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeñitos. Allí, contra, puede ser, y volveré mi mano sobre los pequeñitos. De hecho, hay algunas partes que está sobre, algunas versiones, creo que la 09, las versiones portuguesas, hablan de sobre los pequeñitos, porque tiene que ser, si nosotros pudiéramos encontrar la versión de Ferreira Almeida, veríamos que es la versión más utilizada en Brasil, por más de, yo no sé, 50 millones de usuarios tiene esa versión. Dice sobre los pequeñitos, pero no es, esto es, tiene que traducirse según el contexto, es en el sentido negativo. Allí fueron dispersadas las ovejas, el pueblo de Israel fue dispersado, y también los apóstoles fueron dispersados. Recordemos que esto se dijo particularmente por esas ovejas, ¿no? Dijo, no, que no cante el gallo antes que me niegues 3 veces, le dijo el Señor a Pedro, y me dejaréis solos, y fueron todos dispersados, porque era la espada que se levantaba contra el pastor. Levántate, oh espada, contra mi pastor, y contra el hombre compañero mío, y hiere al pastor, y sean dispersadas las ovejas. Esa es la voluntad de Dios para su Hijo, que lo entregó por todos nosotros. Entonces tenemos este sobre y este contra, que también tiene que usarse, y es un ejemplo parecido al que tú propusiste. Foro Bíblico Responde.